Extra Radio presenta Gastón, narrado por su autora, Gabriela Alemán. A mi abuela le encantaban los gatos. El número de los que entraban y salían de su casa solía variar según la hora del día. Cuando sacaba los platos con comida al patio, nunca contaba menos de 10. En horas flojas, se podía encontrar a 4 buscando el sol por los muebles de su sala. Cuando mi mamá enfermó y mi papá decidió que no podía ocuparse de mí, me entregó a su cuidado. Desde que llegué, Mimi me asignó el trabajo de alimentarlos. Aunque yo era el encargado, a veces, cuando volvía de la escuela, la encontraba merendando en el comedor y sobre el tablero, además de la esencia de café, el recipiente de panela y la bandeja de pan, sus preferidos lamían unos platos rebosantes de leche. El que nunca se desprendía de su lado era Carlos, al que le puso el mismo nombre de su marido, el que la dejó con 3 hijos cuando tenía 18 años. Era un gato tuerto. A él le permitía lengüetear la leche de su propia taza. Cuando terminaba lamía sus patas y una vez que los platos se recogían y Mimi iba a su sillón, se acomodaba en la parte superior del respaldar y con la parte blanda de sus extremidades acariciaba sus mejillas. Algo ocurría entre los dos. Era demasiado chico para pensar que era sexual, pero de ser más grande hubiera estado convencido. Solo con el paso del tiempo supe que era otra cosa y que esa cosa era la toxoplasmosis. En el tracto intestinal de Carlos se alojaba un virus que viajó del fiemo de un ratón hasta sus intestinos y sin ninguna intención de su parte continuó su viaje hasta el cerebro de mi abuela. Una vez allí, lo volvió una masa blanda que no podía distinguir el peligro de un atardecer o saber si habría consecuencias si traspasaba ciertos límites. El parásito T. gondii manipula la química del cerebro, tanto que los roedores pierden el temor a los gatos y los humanos, cuando anidan ellos, se vuelven proclives al peligro. También inhibe la sensación de miedo, elimina la ansiedad y el temor al fracaso. Los vuelve impulsivos. Sé que es así porque mi cerebro, con el tiempo, también se volvió un emplasto que arriesga demasiado. Leyendo la literatura científica ahora, sé lo que ocurría. Entonces, pensaba que era un trastorno de mi personalidad, una personalidad que se había vuelto algo masoquista, digamos. No sabía que cortejara, que me partieran la cara o que me rompieran las costillas, como no sabía que la toxoplasmosis había devorado los centros que usualmente, en lo más profundo del cerebro, suenan la voz de alarma y encienden luces rojas de 200 vatios que giran contrarreloj para que nos detengamos antes de que sea demasiado tarde. Como robots desquiciados, el mío y el de Mimi se había quedado sin batería. Si ninguno pudo advertir al otro, menos lo hizo mi hermano que no necesitaba de un virus para hacer lo que se le viniera en gana sin pensar en las consecuencias. Cuando seguía en Guayaquil, flotaba a la medianoche entre las lechugas del infecto río Guayas a la altura de la ciudad, con demasiada regularidad por no saber medir las consecuencias. Todo su arrojo se amplificaba al lado de mi docilidad, todo hasta que comencé a vivir entre los gatos y mi cerebro se volvió pudín. Antes de que eso ocurriera, yo me mudara donde Mimi y él se fuera de Ecuador, se reunía en la 9 de octubre con sus amigos a beber cerveza y ocasionalmente, cuando las calles estaban vacías y tenía ganas, a besuquearse con ellos. No era una provocación. Tenía 17 años, eran los 60, no quería cambiar el mundo, solo olvidarse de todo y coger con alguien que le gustara. Sus amigos pensaban diferente. Eran muchachos del vecindario con los que jugaba fútbol en la Liga Interbarrial, representando al Cerro Santana. Antes de conocerlo, algunos de ellos iban a las afueras de la ciudad y se reunían en la oscuridad atrás de un bosque de ceibos. A Alberto nunca se le ocurrió cruzar Guayaquil para manosear a alguien que le gustara. Cuando le agarró ganas al delantero de su equipo, tomó una jaba de cerveza, unas bancas y bajó del cerro. Los otros jugadores lo siguieron como se sigue a un labrador que al final de la tarde reúne al rebaño. No lo hizo para probar algo,